poquito. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Mi nombre es Paola Mejía, hago parte del equipo de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos. Soy la líder de fomento a la lectura y la escritura. Hoy tenemos otra franja de lecturas con sentido, una muy importante que nos viene a cuestionar muchos imaginarios que tenemos en la cabeza: patriarcado, empoderamiento, feminismo. Entonces, hoy venimos a inspirar las lecturas de hombres y mujeres con una voz, yo diría que la voz más importante en Colombia de feminismo, y es con Florence Thomas. Bienvenida, Flores, muchas gracias por estar acá, muy emocionados todos de escucharte hoy. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre me parece muy rico encontrarme con jóvenes, con militantes o jóvenes militantes de la causa. Entonces, no, muy feliz de compartir con ustedes. Bueno, hoy nos acompañan tres estudiantes de la Universidad Nacional. Ellos estarán a cargo de las preguntas que le vamos a hacer a Florence: Lía Macana, Alejandra Moreno y Felipe Cañón. Bienvenidos también, y Lía, te doy la palabra. Hola, Florence. Para muchas mujeres, la vida constituye una carrera de obstáculos interminable. Florence Thomas, que afortunadamente llegó a Colombia en los 60, ha levantado su voz en nombre de todas las mujeres para que seamos reconocidas y consideradas no objetos, sino sujetos de derechos. Cuéntanos, por favor, Florence, de qué forma la literatura que leías y la literatura a la que te aproximabas te inspiró a formarte como feminista y a levantar tu voz. Pues Lía, te contaré que es extraño lo que tú me preguntas porque no llegué feminista a Colombia. Es decir, me hice feminista en Colombia, ¿sí? Claro, es decir, había vivido los años 60 en París, donde estaba ya Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, todos los grandes, ¿sí? Y había estado en algunas marchas y todo esto, pero había oído sobre todo los debates, si quiere, pero yo no estaba militando, yo estaba terminando mi maestría en psicología social en París. Tuve la suerte de terminar en París porque yo soy provinciana, pero podía ir a hacer la maestría en París y fue para mí muy importante. Pero entonces yo llego a la Colombia en el 67, en
tuve la suerte inmensa de entrar enseguida en la Universidad Nacional. Eso me salvó. Yo digo a menudo una cosa que no digo siempre, pero que si hubiera llegado a la Javeriana o a los Andes, creo que no estaría en Colombia. Llegué donde había que llegar. Sí, porque viví los 70, 80, 90 en la Nacional. Ustedes ni habían nacido, pero es decir, fue el encuentro con todos los grupos de izquierda. Ahí estaban haciendo las FARC. Camilo Torres era capellán y lo mataron, ya había sido capellán de la Universidad Nacional. ¿Sí? Es decir, entonces realmente fue un ambiente que me permitió tal vez entender a Colombia más rápidamente, más rápido que cualquier otro sitio. Y además porque ahí pude realmente empezar a entender lo que significaba haber nacido mujer en Colombia. O sea, cuando llegué no encontré mujeres. A mí yo me parecía que el concepto de mujer era un concepto de la modernidad. Y encontré madres. Mujer era igual a mamá. Es decir, eso es, ¿sí? Y entonces es lo que empezamos a romper poco a poco, pero eso tomó tiempo, ¿no? Los 10 primeros años en la Nacional para mí fue años de adaptación a este país que todavía no terminé de entender, ¿no? No termino de entender. Fue años de adaptación, de tratar de hacer clases, de adaptarme a los estudiantes, las estudiantes de la Nacional lo mejor posible, de aprender el español un poco mejor, tenía un acento terrible, terrible, es decir, un montón de cosas así, y eso me tomó un cierto tiempo, evidentemente. Entonces, realmente el feminismo me entró, digamos, al inicio de los años 80, ¿sí? Es decir, cuando ahí empiezo a hablar con docentes de la Nacional, en sociología, en historia, bueno, en filosofía y todo eso, diciéndoles, hola mujeres, ustedes no tienen ganas de que hablemos un poco de nosotras en esta universidad que se dice vanguardia revolucionaria del país y donde no hay una sola voz de mujer, es decir, no había una sola decana. Bueno, sí, tal vez había la decana de enfermería, claro, claro. Es decir, si no, no había una sola decana mujer, es decir, y uno tenía la impresión que todo ese saber que nos inculcaban era un saber absolutamente patriarcal, donde no había fisuras, donde no había, sí, era de verdad muy, muy tenaz. Y además con los grupos de izquierda, todos ahí, ¿sí? Todos, las FARC, los helenos, es decir, todos estaban ahí. Entonces, y donde no se podía tener la palabra con los grupos de izquierda. Finalmente, es triste decirlo, pero la izquierda es terriblemente patriarcal, y más en este tiempo. Mire, les cuento a ustedes que son en la Nacional, cuando había asamblea estudiantil, es decir, y había mucho en este tiempo, porque eran de luchas, de todo esto. Es decir, cuando había asamblea estudiantil, había una mesa de 10 estudiantes, hombres y una mujer ahí a la esquina, una mujer, y nunca le daban la palabra. Es decir, eso era la nacional, imagínense. Entonces eso, pues si quieren, este ambiente evidentemente fue como lo que me generó estas ganas de, como la frase de Bertolt Brecht, ¿no? Que dice, puesto que las cosas así, hay que cambiarlas. Era eso, ¿sí? Entonces es ahí donde se empezó a nacer el grupo Mujer y Sociedad. Y donde me vuelvo feminista, realmente. Claro, gracias Flores por compartirnos esta experiencia y por supuesto que eso es lo que tenemos que hacer y continuar con esa lucha dentro de todas las universidades y nuestra universidad pues que es la nacional. Mi nombre es Alejandra, perdón que no me presenté y es un honor para mí poder estar hablando hoy contigo. Y bueno, ya sabemos, ya mencionaste que naciste en Francia, creciste allá, en un pueblo de Normandía, donde seguro viviste y leíste un montón de historias de diferentes tipos. Y nos gustaría conocerlas un poquito. Entonces, bueno, ¿cuál fue la lectura que te haya marcado como especialmente? Que hayas pensado como, uy, no puedo parar de leerla. ¿Y en qué momento, o sea, reconoces el punto en el que te empezó a gustar la lectura? Bueno, yo creo que la lectura me gustó desde el inicio porque nací en una familia liberal, mi papá tenía una biblioteca muy grande, que evidentemente eso es una cosa impresionantemente, un privilegio increíble. Mire, les cuento un paréntesis.
Cuando inicié a dictar clases en la Nacional, por ahí en los 67, 68, cuando los estudiantes venían a hablar conmigo, me decían a veces, profesora, es la primera vez que hay un libro en mi casa. No, no había bibliotecas, no había libros. Entonces, imagínense el privilegio para mí. Sí, había leído bastante porque mi familia era, pues mi papá era abogado, pero le fascinaba leer. Entonces, por ejemplo, de chiquita había leído todas las fábulas de La Fontaine, que es un poco para ustedes lo de Pombo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es decir, había leído cosas así, pero repito, y bueno, sí, hay un libro que me va a marcar antes de venirme a Colombia, es evidentemente El segundo sexo de Simone de Beauvoir, donde, y no sé por qué, en la biblioteca de mis papás, de mis padres, había la primera edición de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, ustedes lo saben, en 1949. Es impresionante, porque en 49 ya es decir, con una lucidez impresionante, con una mirada sociológica impresionante, ya empieza a explicar a las mujeres qué les está pasando y qué significa en una cultura patriarcal ser madre, ser obrera, ser todo eso. Hay capítulos de Simone de Beauvoir en 1949 sobre el aborto, es decir, sobre la maternidad. Dice que el aborto es una de las cosas que nos volverá libre, es decir, para poder escoger si queremos ser madre o no, es decir, sobre la maternidad. Y hay cosas que sí me golpea mucho este momento. A mi madre también, mi madre, es decir, pudo leer Simone de Beauvoir, ya era tarde para ella porque pues mi madre nació en 1911, pero es decir, pero de todas maneras ella también fue un shock para ella. Entonces eso me marcó, de verdad eso me marcó. Y si no, leía literatura común y corriente, es decir, leía Madame Bovary de Flaubert, pues los grandes clásicos franceses, como ustedes con la María de Jorge Isaac. Es decir, yo leía los clásicos del bachillerato, los clásicos no solamente del bachillerato, en la biblioteca de mi papá estaba Stendhal, estaba Flaubert, estaba Jules Verne, estaba todo esto. Entonces leí esto, pero realmente no era todavía con orientación feminista. El único que me golpeó este momento fue Simone de Beauvoir, ¿sí? Bueno, Florence, y tengo una pregunta muy importante porque pues nos cuentas cómo fue este tiempo de conocer esta literatura en Francia, pero bueno, tú vives en Colombia ya hace más de 50 años y quisiera saber cómo comenzaste a leer a Colombia, qué autores y autoras te gustan, cuáles te permitieron entender mejor el país. Pues tú podrías casi adivinar cuál es el primer libro que leí en Colombia. ¿Cuál? El premio Nobel, evidentemente. 100 años de soledad. El libro que leí es 100 años de soledad, pero esperen, yo les cuento. Lo leí primero en francés, es decir, había una muy buena traducción francesa y no era capaz todavía de leerlo en español. Es que leer en español 100 años de soledad no es nada fácil, con todos los costeñismos y todo eso, no es nada fácil. Pero por supuesto fue García Márquez el primero que leí. Eh, me gustó también mucho, es decir, hay varios libros que leí, pero desde que me volví algo feminista, yo traté de meterme en la literatura de mujeres, ¿sí? Es decir, dejé un poco los hombres, a pesar de que seguí leyendo, evidentemente, Héctor Abad Faciolince, por supuesto que lo leí, es decir, los grandes los leí, ¿sí? Los grandes, pero realmente a partir de un cierto momento, yo diré, no más, no más. Es decir, hay un montón de mujeres que nunca escuchamos, que nunca, es decir, que no son publicadas. Marvel Moreno, en diciembre llegarán las brisas. Eso a mí me pareció un libro fantástico y durante mucho tiempo no se encontraba en las librerías, no fue reeditado. Es decir, es un libro estupendo, yo les recomiendo. Marvel Moreno es un libro sobre la burguesía de Barranquilla y sobre, es decir, su mirada muy percutante sobre esta burguesía y sobre, ella de verdad es una literata feminista. Ella nunca lo dijo así, pero pues es evidentemente eso. Entonces eso empecé a leer y yo decía siempre a la gente, miren su biblioteca, ustedes también ahí, hagan este ejercicio y cuenten cuántos libros de autores masculinos tienen y cuántos libros de autores femeninas tienen. En general,
es 90% de hombres, 10% de mujeres. Más o menos como los premios Nobel, ¿cierto, Paola? Es decir, premio Nobel de literatura, yo creo que es más o menos esto, 10, más o menos 10% de mujeres. Entonces, eso es. Eso es. Entonces, sí, yo creo que me empecé a tener la mirada, sobre todo cuando el grupo Mujeres Sociedad empezó a existir y ahí nos metimos en textos de feministas latinoamericanas, de feministas colombianas, por supuesto. Pero lo que les quiero decir de pronto ahorita, les hablo un poco de estas, es que hoy día yo vuelvo a abandonar un poco las escrituras feministas duras. Yo ya tengo 77 años, yo ya quiero hacer cosas que me gustan realmente y redescubro literatura femenina, literatura feminista, pero no, es decir, no volvería a leer Judith Butler. Yo no sé si a Paola le dice algo, pero Judith Butler, es decir, no volvería a leer todos estos textos que son duros, que son tenaces. Yo ya quiero gozarme la lectura. Que es eso, es de verdad, es así. Lo que no significa que no leo gente súper interesante, por supuesto. Y les voy a contar un poco entonces lo que significa para mí ahorita leer. Es decir, para mí, mire, para ustedes que son ya aprendiz de feminismo, no, de pronto ya son súper feministas, yo no sé, pero son muy jóvenes, entonces aprendiz de feminismo, para mí hay una receta para seguir construyendo, es descubrir las mujeres del pasado. Es decir, eso es absolutamente importante, leer las mujeres del pasado, descubrir leer la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, pero en un verdadero estudio de un historiador o una historiadora, no lo que nos cuentan siempre, ¿no? Es decir, estas mujeres que tuvieron que sacrificar su vida mundana para encontrarse con una biblioteca. Era su sueño. Miren, es de bonito eso para este programa, encontrarse con la lectura. Es decir, lo que salvó muchas mujeres. Hay una frase inclusive muy conocida que dice que la liberación de las mujeres pasa por la escritura, la liberación de las mujeres pasa por el saber, evidentemente, eso es evidente, y particularmente por la escritura y la lectura. Entonces está la Madre de Castilla, está Sor Juana Inés de la Cruz, y yo descubro mucho más, es decir, ahorita pues que es fácil descubrir porque hay mucha gente que le interesa estos. Hay una mujer, por ejemplo, que se llama Christine de Pizan. Lean, si quieren, un poco con Google, ahora pueden encontrarla. Christine de Pizan es siglo XV. Christine de Pizan se vuelve viuda muy rápidamente, es pleno Edad Media, ¿no? Se vuelve viuda muy rápidamente y ella no quiere volver a casarse ni ir al convento. Es decir, ella dice, yo voy a vivir de mi escritura y de la lectura. Es decir, y lo logra, imagínense, lo logra. Es decir, tenía 2 hijos y de verdad pudo hacer vivir sus 2 hijos y ella misma haciendo copia, caligrafía y todo eso, pero escribiendo. Ella escribió un libro muy bello que se llama La ciudad de las damas. Ya estaba empezando, mire, a pensar en cosas así. Debería haber una ciudad para las damas, para las mujeres. Bueno, una mujer así, es decir, redescubrir todas esas mujeres, leer la vida de las libertadoras, no solamente de la Pola, no, la Pola ya sabemos, ustedes lo han visto, pero las otras libertadoras son 200 mujeres que fueron asesinadas en la independencia. No es solamente la Pola, es decir, es mucho más. Es decir, redescubrir todas estas mujeres del pasado, que me parece esto súper bonito. Y evidentemente, más recientemente, mujeres como, bueno, Simone de Beauvoir, evidentemente, mujeres como Virginia Woolf, es decir, una habitación propia, es decir, es maravillosa porque nos hace entender por qué ha sido tan difícil llegar a la escritura y a la lectura para las mujeres, ¿sí? Porque para escribir para una mujer le toca tener una cierta independencia económica y una habitación propia. Una habitación propia que no es forzosamente un cuarto. A veces la habitación propia está en la cabeza, ¿no? Está ahí, está pensándolo. Quiero ser independiente para escribir, para leer, Y eso evidentemente lo podemos hacer apenas hoy. Es decir, ¿cuántas mujeres
yo a veces pienso, ella lo dice también, Virginia Woolf, yo pienso también a veces a la hermana de Mozart, a la mujer de Schumann, todas estas mujeres que tal vez tenían más posibilidad de volverse grandes pianistas y todo eso, pero eran mujeres. Fue imposible. Es decir, no hay que olvidar eso. Realmente la lucha de las mujeres para llegar al saber, para poder tener un cuarto propio, para leer, para la lectura, ¿sí? Porque la lectura además nos hace crecer, la lectura nos hace viajar, la lectura nos permite tener otras historias, conocer otras historias y nos da la dimensión del mundo. Es decir, la lectura nos permite la diversidad, encontrar lo diverso, ¿sí? Eso es muy bello. Entonces, sí, es decir, la lectura es fundamental y a veces es triste todavía en este país, ¿no? No sé si ustedes tienen cifras, pero todavía como es de difícil. Ustedes son urbanas y están en la universidad, ya están salvadas, evidentemente, pero piensen en las mujeres rurales, en las niñas de 16 años que viven allá lejos, perdida en lo rural y todo eso. Se trata, creo, no sé, Paola, Isabel nos podrá decir si ahora en muchos municipios hay una biblioteca municipal. Espero que sí, pero yo creo que no en todos. ¿Qué dices, Paola? ¿Sí? Bueno, me parece muy importante tu pregunta para contarle a todos los que nos escuchan, sino que antes voy a hacer una cuestión logística, mi Florence. ¿Tú Sí. puedes activar y desactivar tu cámara, porfa? Es que creemos que está fallando algo ¿Ah, de tu sí? Ah, pues sí, estaba y apagada. todos te quieren ver, o sea, te Ya, escuchamos muy ya, bien, lo ¿no? único es que no Ya. te vemos, entonces de Ah, pronto actívala y desactívala. Listo, ya te vemos. ya, bueno. Entonces sí, es eso. Se puede que es que mi computador, un No, día no lo te, voy a botar por la ventana, seguro. Es decir, mi no, ya te computador vemos es súper bien. muy, bueno, bien. Entonces te Respondiendo a lo preguntaba, que tú dices, muy bien. Tanto el Ministerio de Educación como la Secretaría han hecho un trabajo muy fuerte para tener bibliotecas y librerías, también, digamos, sí, apoyadas un poco. Esto ha ayudado a tener mejor acceso en las regiones, pero sabemos que no es suficiente. Ahorita hay no es toda una suficiente. apuesta por bibliotecas digitales Sí, y ojalá que lo podamos lograr, eh, pero eso también implica tener otras cosas, no, como claro. que todos podamos tener el acceso a la lectura, Y el sí. acceso al libro, ¿no? Que aquí queremos también poder ayudar en estos espacios. Sí, claro, aun cuando, bueno, sí, la biblioteca digital es evidentemente muy importante, pero no está el olor del libro, el olor de, pero, ¿sabe qué? Yo les voy a decir algo que los tranquiliza, pues no sé si pero el libro nunca va a desaparecer. Es un objeto que tiene un peso simbólico tan fuerte que los libros, mire detrás de ustedes ahí, de los dos ahí, está una biblioteca. Los libros no van a desaparecer. Podrán leer cada vez más en internet y todo eso, y muy bien, me parece muy bien, porque pues de pronto aquí no se puede comprar fácilmente el segundo sexo de Simone de Beauvoir, lo pueden tener en Google muy fácilmente, pero pues el libro es un objeto mágico, que además huele rico, el papel, la tinta, todo esto es absolutamente mágico. Entonces, sí, es eso, de verdad, pero hay que pensar en todo lo que queda por hacer en este país. Muy bien, tú hablabas ahorita algo muy importante de en un cuarto propio de Virginia Woolf, que tú decías cuántas mujeres podemos tener ese cuarto propio, ¿no? Sí, Nos escuchan muchas maestras, muchas directivas. Nosotras las mujeres contemporáneas, entonces queremos ser exitosas profesionalmente, exitosas académicamente y también exitosas en lo que cada una desea a nivel personal. Pero ¿cómo lo logramos, no? O sea, ¿cómo crees que sí, tenemos tiempo para todo esto? O sea, el reto es por profundo. supuesto, por Tú qué les supuesto. dirías qué nos Y, dices a todas sí. nosotras? Pero mire, es una historia muy bella también que descubrimos poco a poco. Es que muchas mujeres, grandes escritoras inglesas, francesas y todo eso del siglo XIX, del siglo XVIII, tuvieron que decidir no ser madres para poder escribir. Las hermanas Bronte, Jane Austen, Simone de Beauvoir, que decía, ella misma decía, no tengo nada contra la maternidad, lo que no soportaría es las condiciones culturales
que rodean la maternidad. Es decir, encerrarme en lo doméstico, es decir, eso, y es eso lo que decía, es decir, y estas muchas mujeres de los siglos precedentes, para poder tener un cuarto propio, ¿sí? Es decir, tuvieron que decir, bueno, yo me retiro de este mundo, o sea, no del todo, pero realmente no voy a ser madre y de pronto ni siquiera me voy a casar. Es el precio que tenía que dar para poder escribir. Eso es muy bonito, ¿cierto? Y todavía, Paola, tú preguntas eso, todavía yo creo que hay muchas mujeres que encuentran una dificultad impresionante. Nunca es lo mismo para una mujer volverse escritora que para un hombre. Nunca, nunca. Y nunca, es decir, estamos muy lejos de que sea igual. No es lo mismo ser pintora que ser pintor. No es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos unas condiciones justamente todavía que no, es decir, estamos encerradas todavía en roles, estereotipos de género, es eso, es decir, estamos metidas en lo doméstico. Por eso sufrí mucho con la pandemia yo, porque mire, yo soy una mujer que luchó mucho por el afuera, por el café, por el bar, por la rumba cuando era más joven, por la noche, recuperar la noche, es decir, para las mujeres fue impresionantemente importante. Ustedes tal vez las jóvenes no lo sienten tanto, porque ya pueden salir, pueden ir, bueno, pero para mi generación fue muy duro. Y entonces yo digo siempre que sí, que decir, habíamos sido educadas para el adentro, para lo doméstico, entonces, decir, y de repente pudimos estar afuera. Yo fui una luchadora del afuera para las mujeres, y de repente la pandemia nos vuelve a encerrar, imagínense. Y nos vuelve, sí, es tenaz, es decir, con la pandemia, con el confinamiento, de nuevo nos dicen adentro, claro que dicen adentro a todo el mundo, ¿sí? A los hombres también, pero para las mujeres tiene un peso muy particular, es decir, volver a lo doméstico puro, al adentro, es decir, a todo lo que habíamos ganado, lo volvimos a perder. Bueno, no va a durar, esperemos. Pues Así para es. ustedes seguramente no va a durar. Para mi generación espero que no, pero bueno, vamos a ver. Y por eso hemos sentido un poco más duro el trabajo virtual, porque es el trabajo virtual más el trabajo doméstico. Pero ¿quién hace el trabajo Claro, doméstico? claro. Hay mujeres que pasan su vida trabajando en teletrabajo, que tienen el compañero que trabaja en otra pieza en teletrabajo y dos niñitos alrededor. Imagínense. Eso es impresionante, es decir, dos niñitos que hay que calmar, que hay que poner además porque el colegio se viene a veces por la televisión y todo eso. No, no, es que es algo y ellas tratando de hacer un informe, es decir, de trabajo. Yo creo que en eso las mujeres somos magas, somos, porque lo logramos, lo logramos. No sé cómo, pero lo logramos. Ahora, los hombres han cambiado, bueno, no, ahí como tengo dos hombres ahí en este, los hombres algunos hombres han cambiado y creo que han entendido que no se puede seguir así, es decir, eso, pero yo no sé si saben que hay unos estudios de Naciones Unidas que dicen que la equidad, la verdadera equidad, para la verdadera equidad, compartir los trabajos domésticos, es decir, repartir mejor y todo eso, será es decir, nos falta como 220 años. Entonces, para ustedes también está, es decir, realmente falta muchos años para la equidad política, la equidad en el trabajo, la equidad doméstica, la equidad en todos los centros, la equidad en relación a la violencia, todo esto, una justicia con equidad, todo eso falta muchos años, pero avanzamos. Florence, ¿podrías volver a activar tu cámara? Porque No, no vayas a tirar el computador, que todavía queremos escucharte. ya, pero se apaga de vez en cuando, no sé por qué. Rayos. Bueno, Eh, sí. Florence, nos parece muy importante lo que estás diciendo y yo tengo una pregunta como para continuar hablando del machismo, pero antes de eso queremos ir a un video. Entonces, ya continuamos. Bueno, ¿qué? ¿Bien? Ah, bueno. Oye, Cami, Bueno, ¿qué lees? Estoy están con leyendo los un tema videos. muy interesante acerca de la historia de los derechos de la mujer.
Oye, Cami, no me lo vas a creer, pero es uno de los temas que más me gusta y me interesa bastante. Yo también he consultado algunas cosas por ahí, pero cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Mira, Harold, realmente son muchas cosas, pero empezaré por contarte que a lo largo de la historia, en la mayoría de las culturas, las mujeres han sido sometidas a estructuras patriarcales que les han negado los derechos humanos más fundamentales. Las leyes antiguas y los sistemas tradicionales han provocado la dependencia de la mujer de forma análoga a la esclavitud. Cami, discúlpame, te interrumpo. Este dato, o creo más bien este personaje que te voy a hablar, te hará entender un poco más sobre este interesante tema. ¿Sabías que uno de los primeros documentos en declarar la emancipación de la mujer fue la Declaración de los Derechos de la Mujer por Mary Booth, que proponía un trato igualitario para mujeres y hombres en aspectos de la vida privada y pública, garantizando derechos como la educación, el voto, la propiedad privada, a ejercer cargos públicos, entre otros? Oye, Harold, pero cuéntanos quién es Mary Booth. Claro, Cami. Mary Booth fue una escritora, dramaturga, filósofa, política francesa, pionera e impulsadora del feminismo y autora de los derechos de la mujer y la ciudadana, que militó a favor de la abolición de la esclavitud, que murió injustamente ejecutada por el radicalismo del gobierno de la época. Recuerden siempre, las mujeres no estamos dispuestas a dar un solo paso hacia atrás. Lo dice Robin Thomas, quien lleva la mayor parte de su vida siendo activista feminista. Thomas es coordinadora del grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional. Ella llegó a Colombia en los años 60 y rápidamente se convirtió en las voces y caras del feminismo. Sí, Cami, y además con el proceso de paz en la vida, los nuevos movimientos feministas en el país, como el Viejas Verdes, Siete Polas, Estamos Listas, entre otros, impulsadas también por la nueva tecnología. Es más, Harold, precisamente en este mes, el 25 de agosto de 1964, hace aproximadamente 66 años, en Colombia se aprobó el derecho al voto de la mujer. No, pero no. No, 1952, 54. ¿Es lo que digo? 1954, el voto de la mujer. Florence, yo, perdón, como por saltar la parte de la discusión del voto de la mujer, pero bueno, aprovechando que tú nos estabas hablando del machismo y de buscar esta verdadera igualdad, pues yo tenía una pregunta para ti. Sabemos bien, y vale hacer la aclaración también, de que el feminismo no es la cara opuesta al machismo, o sea, no busca la superioridad de la mujer, sino que busca igualdad. Y eso beneficia a toda la sociedad. Yo como hombre y también los jóvenes que están escuchando, ¿cómo crees que los hombres podemos sumar a este movimiento, aportar a lo que hace el feminismo y también cómo sumarle a esto en general? Pues mira, yo creo que estamos en un momento en que hemos entendido que es absolutamente indispensable trabajar con los hombres. Es decir, claro que a veces tenemos tanto trabajo para nosotras mismas que, es decir, y tenemos ganas de decir, tenemos ganas de pensar a veces, o ganas no, tenemos tendencia a pensar a veces que ojalá los hombres se trabajen ellos mismos, ¿por qué tenemos, es decir, ojalá entiendan ellos, tenemos suficiente, demasiado trabajo con las mujeres para ahora ocuparnos de los hombres. Pero bueno, pero yo creo que es indispensable que estemos con ellos. Además, yo creo que, sí, yo creo que es una cosa ahora que es absolutamente indispensable. Pero yo creo una cosa, yo creo que no, yo no creo mucho en hombres feministas. Yo creo que lo es importante es hombres solidarios con la causa de las mujeres.
Eso me parece absolutamente fundamental. Hombres solidarios con la causa de las mujeres, es eso lo que necesitamos las mujeres. Hombres que nos acompañan en las marchas, que sepan un poco lo que significa el feminismo, que estén de acuerdo con nuestras luchas y que nos ayuden en estas luchas. Eso es lo que necesitamos. Y yo creo que eso se está construyendo. Ahora se habla mucho de nuevas masculinidades también. Y por supuesto, yo creo que el poder, mire, hay una cosa muy interesante. Yo no creo que el poder haya hecho los hombres muy felices. Es decir, el poder, es decir, yo creo que no hace nadie feliz, ni los políticos, ni nada. Pero evidentemente, para que lo confiesen, eso es muy difícil. Sí, entonces sí, necesitamos hombres solidarios, hombres que nos acompañan, eso es muy rico. Yo creo que eso está cambiando. Yo fui una mujer, una feminista que tuve solamente 2 hijos hombres. Entonces, ahora no digo que son feministas en absoluto, pero evidentemente es decir, evidentemente han tenido una madre feminista y era chistoso cuando eran jóvenes que iban al Juan Ramón Jiménez, era donde estudiaban, y traían amiguitos que venían a dormir en la casa y entonces sus papás seguramente les habían dicho a los amiguitos, ay, cuidado que Florence, es que la mamá de ellos es feminista. Entonces los pobres chinos cuando llegaban a la casa, es decir, querían lavar la varilla, así tendían su cama súper bien, es decir, era muy chistoso. Yo le decía, no, pero tranquilos muchachos, eso es. Pero creo que además yo creo que uno es feminista con su propia historia y creo que yo no fui tan feminista con Nicolás y Patrick. Yo creo que yo a veces... yo les decía, de pronto les diré, ay, no llores, sea hombre. He debido decir eso, seguramente. Y no me importa, es decir, lo que me parece importante es haber sido yo misma. Y, y bueno, sí. Entonces, eso. Hay muchas historias alrededor de todo eso, no se podría hablar durante 5 días. Claro. Y bueno, tú mencionas un montón de luchas que todavía nos quedan por hacer, eh, por continuar. Y dentro de estas, ahorita a propósito que estabas hablando de Simone de Beauvoir y mencionaste el aborto, este es un tema pues que genera mucha polémica y sobre Claro. el que tú has hablado un montón y luchado por esto y por el derecho de que las mujeres podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Entonces, quisiera saber tu perspectiva de por qué esta te parece una lucha tan fundamental y cómo ves que está Colombia actualmente frente a esta cuestión. Bueno, eso es un capítulo muy grande de mi vida, ¿no? Fui una luchadora muy firme en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Ustedes saben que el aborto pertenece a ese capítulo de los derechos sexuales y reproductivos que realmente empezaron a confirmarse en los años 90, después de una conferencia mundial, en el Cairo, donde se empezó a hablar realmente de derechos sexuales y reproductivos, gracias a las organizaciones de mujeres que estaban ahí, ¿no? No gracias al Vaticano, que también estaba ahí, y las iglesias, por supuesto, fue una lucha dura. Entonces, después, si quieren, pues que ahí hubo unas políticas públicas que se iniciaron sobre derechos sexuales y reproductivos y dentro de este capítulo, evidentemente, cuando uno dice mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo, evidentemente entra ahí el tema del aborto. El tema del aborto, pues también fue un debate que se inició por ahí en los años 80, 90 más bien. En Francia mucho antes, el aborto fue totalmente legalizado en 1975 en Francia, imagínense eso. Pero bueno, legalizado, ¿no? Sobre simple demanda de una mujer en su EPS, y gratuito. Entonces, bueno, en Colombia se inició la lucha por ahí en los años 90 y, pues se hizo marchas, bueno, y las grandes marchas que me acuerdo yo en el 90, en el 90 sobre todo, eran las marchas donde gritábamos en la calle, mi cuerpo es mío y sobre mi cuerpo decido yo. Eso fue la gran frase, ni el Estado, ni las iglesias, ni inclusive mi compañero, sobre mi cuerpo decido yo, porque mi cuerpo me pertenece. Eso fue, si quieren, las grandes frases del debate sobre el aborto.
Y realmente se luchó bastante. Teníamos un grupo fuerte que se llama la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, del cual que fui fundadora yo de esto, entre otras compañeras, donde estaba Profamilia, donde estaba bueno, donde estaba un montón de organismos, de organización muy importante, de organización y de personalidades, ¿no? De feministas personalidades. Y ahí luchamos, debatimos, hicimos desayunos con periodistas, con congresistas, con todo lo que pueden. Y llegó Mónica Roa al país. De verdad, Mónica Roa fue la que nos ayudó en relación a la comunicación, a decirnos, pero mujeres le están haciendo mal, no es así. Mire, tenemos una nueva constitución, la constitución del 91, y esta constitución permite luchar por la legalización del aborto, es decir, absoluta. Bueno, yo no les explico todas las, porque sería muy largo, pero gracias a lo que nos dijo Mónica, y sigue siendo válido, ¿no? Por el medio del Congreso nunca lo van a lograr, nunca. Tenemos una nueva constitución, métanse con la constitución y van a ver que lo van a lograr, y lo logramos en el 2006, por la sentencia 366, que legalizó el aborto para 3 causales. En 3 causales que ustedes saben, yo no las voy a repetir porque sería muy largo todo esto, 3 causales. Y quiero decirles que cuando me preguntan cómo está Colombia, yo les diría que desde 2006 Colombia es referencia en América Latina. Fue uno de los primeros países en América Latina a despenalizar, o a legalizar más bien, a legalizar 3 excepciones, 3 causales. ¿Sí? Primer país. Estaba, no el primero, estaba Uruguay, que fue antes de nosotros. Estaba Uruguay, estaba Ciudad de México y Cuba. Estaba eso. Y fue Colombia, ningún otro país, ni Chile, ni Brasil, ni nada de esto. Es decir, entonces fuimos una referencia y creo que eso fue una victoria bastante grande, a pesar de que fue un poco, fue triste de tener que decirles que en estos 14 años de legalización parcial del aborto, realmente no fue como hubiéramos querido. Las barreras que ponen las EPS, las barreras, las estigmas que siguen existiendo sobre el aborto han frenado enormemente esta posibilidad para las mujeres. Yo les voy a dar una sola cifra, es decir, las mujeres que abortan legalmente son, han sido alrededor de 90% de en relación a todas las mujeres que han abortado legalmente en el país. 90% de ellas son urbanas, 3% de ellas son rurales. Bueno, eso ya les dice algo. Y ni les habló de las mujeres indígenas, ni les habló de las afro, les habló de mujeres urbanas y todo eso, y rurales. Entonces, realmente no ha funcionado esto, pero es por eso que ahorita estamos en una etapa nueva que se llama por una causa justa para las mujeres. La causa justa es la despenalización total de las mujeres, del aborto, perdón, para tratar justamente de evitar, de tratar de que no haya todas estas barreras en relación al aborto, para tratar de que no sea un médico o una enfermera o un médico que tenga que decidir si sí o no mi causal es justa, es decir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un momento importante. Creo que se va a luchar ahora, no lo vamos a obtener mañana, ¿no? Se va a luchar por una despenalización total del aborto. Sabemos que va a ser súper difícil con el Congreso, otra vez, muy difícil. Estamos haciendo un mapa un poco del Congreso actual para saber, y son muy pocos realmente que están de acuerdo con nosotras, siguen muchos todavía congresistas, hombres y mujeres, y particularmente el Centro Democrático está absolutamente en contra de eso. Inclusive tienen un proyecto de ley actualmente que dice que las mujeres que quieren que abortan tienen que pedir permiso a su marido o a su compañero. O sea, tenemos que pedir permiso a un maltratador de pronto, es decir, al marido o al hombre con el cual uno vive, tenemos que pedir permiso si queremos. Bueno, eso no va a pasar, ¿no? Esas son leyes que actualmente creo que no pueden pasar. Pero bueno, eso es para responder a tu pregunta en qué vamos con el aborto hoy. Muy bien. Ay, otra vez se fue, otra Se vez. fue un poquito la cámara, pero dale. Ay, qué cosa, se va la cámara todo el tiempo.
Hay una pregunta Ya, del la dejo público. así y se vuelve. Ahí no ha vuelto. No, pero se queda normalmente, déjala. Ya. No, espérese, se queda la flecha encima. Quítale el micrófono. Ya. Entonces, ay, llegó mi hijo, porque estoy que boto otra vez el computador por la ventana. Mientras tu hijo te ayuda a activar Bueno. la cámara, voy a leer una pregunta del público. Llega de Karina Díaz. Dice, Dios mío. Florence, una pregunta. ¿Cómo experimentaste la maternidad? ¿Sientes que habría sido diferente si no hubieras sido madre? Digamos ahí Pues, también, no yo le sé, agregaría es esa pregunta si difícil saber, ser porque madre tiene una relación tiene una relación para ti con tu lucha sí. feminista. Sí, sí, por supuesto, la maternidad te implica algo y en eso lo que decía Simone de Beauvoir es absolutamente cierto, es decir, son las condiciones culturales que rodean la maternidad que son todavía muy duras para las mujeres, muy duras. Entonces eso sigue existiendo, pero por supuesto que pues ya no estamos en el siglo XIX, ¿no? Ha cambiado también. Eh, yo no te puedo decir que hubiera sido mi vida sin haber sido madre, porque tal vez hubiera sido todavía una feminista más dura, yo no sé, más, pero yo no sé, porque fui madre. Pero si quiere, la gran diferencia mía es que fui madre, las dos veces que fui madre fue con el deseo de ser madre, que eso te cambia todo. Es decir, es por eso que estoy también a favor del aborto, porque es realmente yo creo que yo soy pro vida. Es decir, porque ustedes saben que los de derecha se llaman pro vida, ¿no? Hay que llamarlo antiderechos, ¿sí? Antiderechos. Pro vida yo estoy, es decir, yo soy pro vida en el sentido que es decir, yo pienso que yo soy por la vida de un niño, pero un niño esperado, un niño fantaseado, un niño en el cual se le ve el futuro ya. Es decir, yo creo que el deseo es lo fundamental. Pero una mujer que tiene problemas con su maternidad, que siente que no está lista, que ha sido violentada, que no desea realmente ser madre a este momento, evidentemente tiene que poder interrumpir su embarazo, evidentemente. Entonces es eso. Eh, y creo que progresamos poco a poco, pero repito, no se olviden las enormes diferencias que hay entre posibilidad para una mujer rural, para una mujer indígena que vive lejos de un centro de salud, que no tiene información. Muchas mujeres no tienen la información suficiente. Muchas mujeres ni siquiera conocen la legislación, la sentencia de la Corte Constitucional, no la conocen. Entonces, imagínense. Y evidentemente eso viene de una falta de voluntad política, es decir, una falta de pedagogía en relación a esto, de hablar con ellas, de mostrarle, de hacer funcionar este centro de salud, etc. Es un gran tema muy complicado. Bueno, Florence, ¿Me ¿pudiste excusan? arreglar No, el problema de porque... la cámara? Me excusan porque pues no, sí, no ha funcionado. No te Pues afanes, no te afanes. bueno. Volviendo a las lecturas con sentido, queremos conocer tu biblioteca. En una columna que le leí hace años a Juan Esteban Constaín, decía que la mejor manera de conocer a alguien era sabiendo qué lee, qué tiene en la biblioteca, cómo la tiene organizada, Florence. ¿Cómo la tienes Pues tú? mi biblioteca está organizada así. Yo tengo en la sala principal, en mi sala, una biblioteca de la literatura más o menos universal y latinoamericana, ¿sí? Donde tengo, evidentemente, donde tengo García Márquez, donde tengo, bueno, todos los grandes, Manuel Moreno, todos los grandes de la literatura latinoamericana, no solamente colombiana, latinoamericana la tengo en la sala. Y en mi estudio, tengo ahí no lo ven porque ahí ven solamente un pedacito, pero en mi estudio tengo una enorme biblioteca de feminismo, de libros feministas. Por una parte,
latinoamericanos también, las grandes investigaciones sobre el feminismo latinoamericano, los temas de género, los temas de derechos sexuales y reproductivos, los temas del feminismo, que es el feminismo para mí, pues es una opción ético-política, evidentemente. Todos estos temas los tengo en otra biblioteca y una tercera pequeña biblioteca que son libros franceses. Evidentemente, ustedes se pueden imaginar que cada vez que volvía a mi tierra en vacaciones y todo eso, yo iba en las librerías, iba en las bibliotecas y volvía con libros, cuando se podía comprar y meterlos en la maleta, pero si no, con libros que poco a poco en este tiempo había una gran librería francesa en Bogotá y yo podía pedir libros ahí y tengo bastante libros del feminismo europeo, si quieren. Más que todo, no tengo mucho gringo, más que todo francés, italiano, porque hay un feminismo italiano que me gusta mucho, que se llama el feminismo de la diferencia. Hay eso, Lucy Rigaray, bueno, todas esas mujeres muy importantes están en otra biblioteca. Está en 3 partes la biblioteca, ¿viste? La literatura universal, la gran literatura, el feminismo latinoamericano, las investigaciones de Mara Viveros, es decir, de un montón de investigaciones y un feminismo europeo. Eso es mi biblioteca. Y ¿sabe qué? Es rico porque en este tiempo de pandemia y de confinamiento, me puse a ordenar mi biblioteca. Y fue muy chévere porque volví a encontrar libros que no había visto desde hace tiempo, que estaban llenos de polvo. Y también en mi biblioteca de literatura, es decir, yo me encontré como 10% de libros que no había leído, de novelas importantes y todo. Entonces, entonces ahora es lo que hago. Estoy leyendo a Sandor Maray, estoy leyendo a Piedad Bonet unos libros que no había leído, estoy leyendo a Laura Restrepo unos libros que no había leído, es decir, etcétera. Estoy volviendo a leer un poco literatura, sí, latinoamericana. Bueno, Flores, muchas gracias por contarnos así a grandes rasgos tu biblioteca. Lástima que no podamos verla. Debe ser una biblioteca pues envidiable. Bueno, en las bibliotecas, por supuesto, solemos tener como estos libros favoritos, los que son como tesoros. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Y podrías leernos algún fragmento, mostrarnos, bueno, no mostrarnos, no, mencionarnos el nombre de alguno de estos libros? Bueno, difícil porque estoy muy a 7 minutos de dejarlos entonces es difícil esto, pero lo que les quería leer más bien es el manifiesto feminista que yo escribí un 8 de marzo para como terminar sobre el feminismo, porque veo que ustedes están muy metidos en este tema. Entonces les voy a leer, eso tiene 1,5 páginas. Sí, sí. Se llama Soy feminista. Nunca he declarado la guerra a los hombres, no declaro la guerra a nadie, cambio la vida, soy feminista. No soy lesbiana y si lo fuera, ¿cuál sería el problema? Soy feminista. No soy ni amargada ni insatisfecha, me gusta el humor, la risa, pero también sé compartir los duelos de las miles de mujeres víctimas de violencia, soy feminista. Me gusta con locura la libertad, mas no el libertinaje, soy feminista. No soy pro-abortista, soy pro-opción, porque conozco a las mujeres y creo en su enorme responsabilidad. Soy feminista. Sí, soy feminista porque no quiero morir indignada. Soy feminista y defenderé a las mujeres hasta donde puedo hacerlo. Defenderé su derecho a una vida libre de violencias. Soy feminista porque creo que hoy día el feminismo representa uno de los últimos humanismos en esta tierra desolada y porque ha apostado a un mundo mixto, hecho de hombres y mujeres que no tienen la misma manera de habitar el mundo, de interpretarlo y de actuar sobre él. Soy feminista porque me gusta provocar debates desde donde puedo hacerlo. Soy feminista para mover ideas y poner a circular conceptos, para deconstruir viejos discursos y narrativas, para desmontar mitos y estereotipos, derrumbar roles prescritos e imaginarios prestados. Soy feminista para defender también a estos sujetos inesperados y su reconocimiento como sujetos de derecho, gays, lesbianas y transgeneristas, ancianos y ancianas, niños y niñas, indígenas y negritudes, todas las mujeres que no quieren parir un solo hijo más para la guerra.
Soy feminista y sí escribo para las mujeres que no tienen voces y para todas las mujeres, desde sus incontestables semejanzas y sus evidentes diferencias. Soy feminista porque el feminismo es un movimiento que también me permite pensar en nuestras hermanas afganas, ruandesas, croatas, iraníes, que me permite pensar en las niñas africanas cuyo clítoris ha sido extirpado, en todas las mujeres que son obligadas a cubrirse de velos, en todas las mujeres del mundo maltratadas, víctimas de abusos, violadas y en todas las que han pagado con su vida esta peste mundial llamada misoginia. Sí, soy feminista para que podamos oír otras voces, para aprender a escribir el guión humano desde la complejidad, la diversidad y la pluralidad. Soy feminista para mover la razón y impedir que se fosilice en un discurso estéril al amor. Soy feminista para reconciliar razón y emoción y particular humildemente en la construcción de sujetos sentipensantes, como los llama Eduardo Galeano. Soy feminista y defiendo una epistemología que acepte la complejidad, las ambigüedades, las incertidumbres y la sospecha. Sé hoy que no existe verdad única, historia con H mayúscula, ni sujeto universal. Existen verdades, relatos y contingencias. Existen al lado de la historia oficial tradicionalmente escrita por los hombres, historias no oficiales, historias de las vidas privadas, historias de vida que tanto nos enseñan sobre la otra cara del mundo, tal vez tu cara más humana. En fin, soy feminista tratando de atravesar críticamente una moral patriarcal de las exclusiones, de los exilios, de las orfandades y de las guerras, una moral que nos gobierna desde hace siglos. Trato de ser feminista en el contexto de una modernidad que cumple por fin sus promesas para todos y todas. Como dice Gilles Deleuze, siempre se escribe para dar vida, para liberarla, cuando se encuentra prisionera, para trazar líneas de huida. Por eso soy feminista y lo soy también con el derecho a equivocarme. Entonces, yo los dejo ahí, Paola. Te había dicho, pues tengo que retirarme porque me tengo que entrar en otro sistema. Ay, gracias muchachos. Muy chévere, muy importante lo que están haciendo y ojalá ustedes sean la generación que, bueno, ya es el relevo, ya ustedes son el relevo. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Florence, gracias por tu tiempo. Para cerrar, bueno, teníamos aquí una pregunta, algunos en el chat quieren saber que cómo consiguen este manifiesto feminista tan hermoso que nos estabas leyendo. Yo te lo mando. Entonces, Ahora, yo te lo mando. te respondo a todos, va a estar publicado en el portal de Red Académica de la Secretaría de Educación. Muy bien, chao. Muy bien. Listo, mi Flores, muchas gracias por todo. Bueno. Por tu tiempo. Gracias a todos los que nos estaban escuchando. Entonces, vamos a dar el cierre de lecturas con sentido. Se nos quedaron muchas preguntas sobre la mesa. Voy a tratar de hablar con Flores porque justamente ella salía a otra conferencia ahorita del siglo del hombre. Entonces, vamos a recoger lo que teníamos en el chat, vamos a recoger otras preguntas que estaban en el libreto y las vamos a publicar para que no se quede nada sin responder. Entonces, no vamos a tener ningún problema. Tanto el manifiesto como otras lecturas que vamos a tener de feminismo, también las vamos a tener en el portal Red Educativa y en la iniciativa de lectura Todos los días leo, que la pueden ver también por las redes sociales. Sale diariamente un recomendado de lectura, entonces vamos a sacar alguno feminista. Aprovechando para cerrar, les queríamos contar que este mes tenemos un especial de mujeres en lecturas con sentido. Abrimos con la mejor, con Florence Thomas, la madre del feminismo en Colombia. Entonces, conéctense el próximo miércoles. Tenemos una invitada muy especial, Marta Gómez. Entonces, muchas gracias a todos los que se conectaron. Esperamos entonces verlos conectados el siguiente miércoles y quedamos atentos de responder y de publicar todas las recomendaciones de lectura que hoy nos dejó Flores. Que estén muy bien y nos vemos el siguiente miércoles.
el feminismo es a la vez un conjunto de teorías muy importante, aportes teóricos muy importante, y es una práctica plural, pero es una práctica teórico, ¿sí? Teórico es un conjunto teórico práctico plural, ¿no? De chiquitas nos meten en la película del romance y del príncipe azul. Cenicienta, Blancanieves y la Bella Durmiente son las estadísticas de violencia intrafamiliar, de violencia conyugal, de violaciones son espeluznantes, absolutamente espeluznantes. Es eso, entonces el feminismo es un movimiento que lucha por el fin del patriarcado, es decir, por el fin del machismo. Eso no nos salvan, no nos despiertan, no nos muestran la luz, porque los hombres no son el propósito de nuestra existencia. El machismo mata todos los días. Hoy día en Colombia, escúcheme bien, y eso no me invento ningún dato, soy una investigadora, ¿sí? Soy una docente. Cada tercer día en Colombia, una mujer muere bajo los golpes de un hombre. Bueno, el machismo mata todos los días, humilla, golpea, discrimina. Es decir, eso es el machismo, lo saben, todo el mundo lo sabe, ¿sí? Es eso. El feminismo es un humanismo, es una teoría libertaria. Y Dios me hizo mujer, Gioconda Belli. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió dedicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creo suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo.